escuchan a través de las redes sociales, el Facebook, el YouTube. Estamos aquí una vez más para traer una palabra y que Dios te bendiga a través de ella. Quisiera que hiciéramos una oración el día de hoy y usted me ayuda, por favor. Padre, gracias por permitirnos estar aquí para escuchar tu palabra. Ya te hemos adorado, hemos exaltado tu nombre, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que nuestro corazón esté blandito como una pasa, suavecito, Señor, para que tu palabra pueda caer en ese corazón y que podamos llevar el fruto que esa palabra siempre trae, Señor, para nuestra comunidad, para nuestras familias, Señor, para nuestra ciudad, para nuestro estado. En el nombre de Cristo Jesús, nosotros nos sometemos a tu palabra para escuchar lo que ella tiene que decirnos, para ser instruidos por ella, de tal manera, Señor, que nuestras vidas sean transformadas por el poder de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias y la iglesia dice amén. Bueno, hemos venido hablando acerca de el Salmo 34, ¿verdad? Todavía no nos hemos cambiado. Nos vamos a quedar ahí algunos domingos más, en donde hemos estado hablando acerca de la protección de Dios hacia David. Amén. No dice la Biblia de que Dios protege a todos. La Biblia garantiza protección para sus hijos. La Biblia garantiza esa relación a aquellos que, valga la redundancia, esa relación los acerca con Dios. Por lo tanto, hay un efecto extraordinario en la vida de aquellos que buscan a Dios. Está aquí la iglesia. Pero miren, tengan ánimo porque ya ven que hoy cómo estoy de mi garganta y quiero pedirle que usted esté conmigo y que ponga muy buena atención. El verso dice, busqué a Jehová, dice, y él me oyó. Entonces cuando nosotros nos comunicamos en oración, Dios nos va a hablar, porque eso es lo que dice la Biblia. Amén. Busqué a Jehová, dice, y él me oyó. Eso significa que en la comunicación, en la oración, lo que Dios hace es que Él está respondiendo, porque Él nos escucha. Dios hablará para guiarte. ¿Cuántos creen eso? Cuando usted ora, Dios lo está escuchando. Cuando usted ora a Dios, Dios está con su oído inclinado a su oración. Esto es bien importante. Muchas personas piensan lo contrario. Muchas personas dicen que es difícil buscar a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo pueden explicar que es difícil buscar a Dios? Si la Biblia dice buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado. Está aquí la iglesia. No es difícil buscar a Dios. Lo que el hombre encuentra como difícil es que Dios no le responde cuando el hombre quiere que Dios le responda. Eso es lo difícil para Dios. Pero hoy vas a aprender que Dios corresponde a sus hijos. Dios no corresponde a todos. Dios corresponde a sus hijos. Porque sus hijos son los que viven en obediencia. Porque sus hijos son los que están siguiendo su palabra. Sus hijos. Dios corresponde al clamor de sus hijos. Si usted mira el texto, usted se dará cuenta de que no es difícil para David escuchar la voz de Dios. No es difícil para David escuchar la voz de Dios, pero lo que deberíamos de preguntarnos es, ¿por qué es difícil? Porque Dios no hace lo que te pide, por eso es difícil.
Las razones por las cuales Dios no te da una respuesta es porque tú quebrantas los mandamientos de Dios. Que digan amén los hijos. Porque cuando tú eres hijo, tú recibes corrección de Dios. Cuando tú eres hijo, tú, si tu papá o tu mamá te llaman la atención, tú te alineas a la voluntad de tu mamá, de lo que tu mamá y tu papá te están pidiendo. Porque tú reconoces que lo que tú estás haciendo está mal. Pero si tú vives conforme a tu propia voluntad, tú te estás saliendo de un perímetro. Tú estás arriesgándote porque estás fuera de la voluntad de Dios. Entonces, debes de conocer que cuando tú te sales de la voluntad de Dios, el que pierde derechos y privilegio eres tú. Pierdes derechos como hijo. Pierdes privilegios por ser hijo. Entonces, la Biblia nos da algunos ejemplos que nosotros podemos entender cuáles son los efectos de nosotros vivir quebrantando los mandamientos de Dios. Por ejemplo, no escuchar su palabra, eso es quebrantar un mandamiento. No obedecer su palabra y no vivir en su palabra es quebrantar obviamente la voluntad de Dios. Acompáñeme usted a Proverbios capítulo 28, versículo 9. Cuando lo tenga, diga amén. ¿Ya lo tiene? ¿Cómo dice? El que aparta su oído para no oír la qué, la ley, su oración también es, ¿cómo dice? Entonces Dios no te escucha. Está aquí la iglesia, léanlo ustedes, descúbralo con sus propios ojos, descubra la voluntad de Dios. ¿Cómo dice? El que aparta su oído, ¿para qué? Para no oír la ley. Léalo otra vez. Es abominable, o sea, no te recibe el Señor. No recibe el Señor la oración. ¿Por qué? Porque te has apartado de la palabra de Dios. Entonces, muchas veces las personas piensan, ay, pero entonces Dios es malo. No, no, no. Hello. Dios no es malo. Nosotros estamos viviendo el efecto de nuestra desobediencia a Dios. Entonces, si usted le ha pasado y ha tocado la puerta, dice, es que pastor, fíjese que a mí Dios no me escucha. Entonces yo te digo del otro lado, sí te escucha. Lo que pasa es que vos lo que has hecho es quebrar los mandamientos. Por eso no tenés respuesta de parte de Dios. Como que ya me está regresando la voz. Gloria a Dios. Por eso es que no te escucha el Señor. Por eso es que las cosas no pasan en tu vida. Porque tú quebrantas la palabra de Dios. Pero esto no le falta solamente a usted. Por eso es que nosotros debemos de entender que cuando nosotros somos hijos de Dios, es un privilegio y también tenemos derechos como hijos de Dios, porque Dios nos bendice cuando nosotros cumplimos su palabra. Mire, acompáñeme a Zacarías capítulo 7, versículo 8 en adelante. Le pido por favor que lo lea conmigo y si lo puede leer en voz alta, mucho mejor. ¿Ya lo tiene? Bueno, cuesta encontrar Zacarías. Zacarías a la 1, Zacarías a las 2. Saque a Zacarías, está en la Biblia.
Zacarías capítulo 7, versículo 8, dice, si lo tenemos en las pantallas, dice, y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. Escuche bien lo que está diciendo el Señor acá. Sigue diciendo, no oprimas a la ¿qué? A la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron, ¿qué dice? Escuchar. Antes, ¿qué hicieron? Volvieron la espada y tomaron sus oídos, ¿para qué? Para no oír lo que el Señor les estaba diciendo. Y pusieron su corazón como, pero la Biblia cuando habla de diamante no significa que su corazón esté brilloso y esté fulminado de luz. No se refiere a eso. El diamante es más duro que una piedra y no lo pueden romper tan fácil. A eso se refiere la Biblia. Sigamos leyendo. ¿En dónde nos quedamos? Amén. Para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los que profetas primeros. Vino por tanto gran, ¿qué dice? Enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron, ¿qué dice? En desierto la tierra deseable. Y si usted se da cuenta, en todo el mundo tenemos judíos que hablan alemán, tenemos judíos que hablan español, nosotros tenemos judíos en Guatemala. Nosotros podemos ver que hay judíos en México. Nosotros podemos ver que los judíos también están en Argentina. Y algunos le preguntan, ¿y vos de dónde sos? ¿Y vos por qué tenés el acento? ¿Y por qué decís pollo en vez de pollo? ¿Acaso vos no sos de Israel? Aquí está la escritura que el Señor está diciendo, por eso fue que fueron esparcidos, porque no escucharon la voz de Dios. Está aquí la iglesia. Nosotros debemos de tener el cuidado de lo que Dios está diciendo. Porque lo que Dios dice va a tener un impacto en el presente, va a tener un impacto en el futuro, va a tener un impacto en las generaciones futuras. Lo que yo decido hoy va a afectar toda la vida, para bien o para mal, de las siguientes generaciones. Si usted no cambia, no esperes que tus hijos sean unos campeones. Si nunca predicaste, si nunca cambiaste, si nunca atendiste a la palabra, no esperes que tus hijos sean unos predicadores en el futuro. Eso no pasa así. Yo decía anteriormente que no es algo automático. Hay bendiciones que son por voluntad de Dios. Y no es que nosotros o yo esté poniendo a Dios en una mala posición. No se trata de eso. Yo no puedo, yo estoy hablando del texto tal y como está ahí. Ni le agrego ni le quito. Estoy comentando de las atrocidades que vienen por causa de no seguir a Dios por lo que Él dice. Entonces,
Estas personas llegaban a Dios y Dios no les oía. ¿Por qué? Porque ellos tampoco escuchaban a Dios. ¿Está aquí la iglesia? ¿Qué tiene? ¿Está enojado o tiene sueño? Nosotros debemos de atender la voz de Dios. Yo a veces digo, pero ¿por qué no entendemos que cuando nos acercamos a Dios somos bendecidos? ¿Por qué no entendemos? Si a mí me dicen, mire usted va allí, usted cumple allí, usted va a recibir un premio. Cada día va a recibir un premio. ¿Usted cree que va a decir, ¿y para qué voy a ir yo? Solamente el orgullo y la arrogancia pueden cegar nuestra cabeza, nuestro entendimiento. Pero si yo sé que voy a ir y seré bendecido en su casa, si yo voy a encaminar mis pasos a su casa, tengo el conocimiento de que seré bendecido por Dios. Sé que algo bueno me va a pasar porque el consejo de su palabra es siempre ir detrás de mí para hacerme conocer sus principios, para hacerme conocer sus mandamientos de tal manera en que yo viva agradando a Dios. No estoy hablando en primera persona, pero esto es para todos nosotros. Nosotros podemos ser bendecidos por Dios por causa de seguir su palabra. Eso es lo que está pasando acá. Por eso Dios no los escuchaba, porque ellos se apartaban de su palabra. ¿Cuántas veces usted le habla a su hijo? Usted le habla una, dos, tres veces, el muchacho no entiende. Algunos de ustedes les pegan a sus hijos porque no les obedecen. Ya te dije que aquí el que manda soy yo, dice, y ¡plá! Se oye el golpe. ¿Verdad? Porque para usted eso es corrección. Eso ya es violencia. Usted perdió el control. Es más, usted ya no tiene autoridad sobre sus hijos si usted se comporta así. A usted sus hijos le deberían de hacer caso solamente porque usted les diga, mira, amigo, no te metas en eso, tranquilo, por ahí no vayas. Su hijo debería de reaccionar ni siquiera al tono de la voz suya, sino porque él está escuchando el consejo que usted le está dando. Pero si usted viene, escuche bien, usted está desesperado. Usted está desesperado y usted viene, ay, abran la iglesia porque quiero entrar a orar. Señor, escúchame, escúchame, escúchame. Y has vivido toda tu vida haciendo lo que se te da la gana. Por Dios bendito, de verdad. No tenés ni siquiera el conocimiento de quién es Dios. Muchas personas piensan que Dios recibe a todos. Ay, sí, ya hay que recibirlo. Es porque Dios me ama así como soy. No te ama como sos. Por eso envió a Cristo. Te ama a través de Cristo. Su palabra dice que por su gracia, dice, no hemos sido consumidos. Por sus misericordias no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque en su misericordia está Cristo. En su misericordia está Cristo. Otras personas que piensan que dicen, agradezca que vine a la iglesia. De verdad. ¿Y usted cree que por usted la iglesia es diferente? La iglesia es diferente por Cristo. Por eso es que la iglesia es diferente. Hay iglesia por Cristo. Hay el que el pastor nos hace sentir mal. No te hago sentir mal, te ubico. Así como Jorge ubico. Había que ubicarlo. Ubicadito es mejor. Usted tiene que aprender quién es usted, cuál es su posición y también tiene que atender quién es Dios y por qué Dios contesta oraciones y por qué Dios no contesta oraciones. Cuando nosotros nos damos cuenta de que la Biblia es clara en lo que está pasando acá en el texto.
Nosotros deberíamos de arrepentirnos inmediatamente y decir, sí, pues por eso es que nos ha ido mal. Ayer en la noche el obispo decía el obispo, no se vayan a acostar porque estamos en el evento de matrimonios. Y lo que el obispo decía, no como sugerencia, porque iba a decir sugerencia, él decía que nosotros no debemos, bueno, yo no, pero usted no debe, porque yo me porto bien, usted se duerme en el sillón, ¿verdad? ¿Cuántos han dormido en el sillón? Ninguno va a levantar la mano aquí. Ninguno ha levantado la mano. Pero mire, pues, el obispo decía, no hay que hacer eso. No hay que dejar que el enojo mine nuestro corazón. No hay que dejar que el enojo mine nuestra vida. Porque eso es un estorbo. Yo no puedo orar si estoy en discusión con mi esposa, la pastora. No puedo orar. Yo no puedo ir a Dios y decirle, Señor, vengo a pedirte la palabra que necesito para el domingo a las 10 de la mañana en el primer servicio y también en el segundo. Va a decir el Señor, ¿qué está haciendo usted? Mal portado. Compórtese. Después viene a pedir lo que necesita. Pero a nosotros nos importa eso. Es decir, no ponemos atención a eso. No tenemos cuidado a eso. Mire que ya me regresó mejor la voz. Agárrese porque entonces sí le vamos a ir más largo, oye. ¿Qué es lo que pasa? Si a nosotros no nos importa lo que Dios dice en su palabra. ¿Está aquí la iglesia? Si nosotros no ponemos atención a lo que su palabra dice, entonces, ¿por qué querés seguir insistiendo en las mismas cosas si estás en contra de lo que Dios dice? Miren, dos cosas pueden pasar aquí. Ustedes pueden decir amén por estar de acuerdo. Si no está de acuerdo, no se quede callado. Diga ouch. Lo que sucede es, hermanos, que nosotros debemos de tener el cuidado de cuando Dios nos habla en esta escritura, Dios nos está dando una clase de cómo nosotros podemos recibir una respuesta de Dios. Eso es lo que está pasando acá. Recuérdese que lo que estamos viendo son las razones por las cuales Dios no da una respuesta. Y las razones son porque quebrantamos su palabra. Es porque quebrantamos sus mandamientos y por eso no tenemos una respuesta. La Biblia sigue diciendo, me libró, dice el versículo, ¿cuál era? Vamos a ver, Salmo 34, ¿verdad? Todos estábamos ahí, solamente yo no estaba allí. Salmo 34, dice el versículo 4, porque no hemos ido tan lejos. Dice, y me libró de todos mis, ¿qué? Mis temores. Él está atento a lo que nosotros estamos pasando. Somos sus hijos. Su mirada está puesta de parte de Dios hacia nosotros. Él siempre nos está viendo. Él nos libra de nuestros temores. ¿Cuál era el temor de David? En el contexto que estamos viendo, es de que él viene huyendo, ¿verdad? De Saúl, porque Saúl quiere matarlo, ¿verdad? Viene huyendo David porque Saúl lo anda buscando para matarlo. Sin embargo, escuche bien esto, porque esto es la prueba de la protección divina para sus hijos. Estoy diciendo para sus hijos. Sigue diciendo aquí, los que miraron a él, dice, fueron como alumbrados y sus rostros, dice, no fueron
avergonzados. Fueron alumbrados. Fueron alumbrados. ¿Qué significa eso? La acción de lo que está hablando aquí dice que miraron a Él. Miraron a Él. ¿En dónde está puesta tu mirada? ¿Está tu mirada puesta en Dios? ¿Lo dije bien? ¿Está tu mirada puesta en Dios todo el tiempo? ¿O estás pensando que las circunstancias cambien porque tú tienes influencia con tus amigos, porque tú puedes hacer esto, porque tú puedes hacer allá, y tú estás en una esperanza de que las cosas pasen, o tu esperanza es Dios? Porque la Biblia dice, los que miraron a Él, y ahí dicen lo que significa es que está hablando en plural, que no solamente uno. David no se está poniendo Él como una persona. No está diciendo cuando yo miré a Él, sino que David está diciendo los que miraron a Él. ¿Por qué dice los? Porque David está en la cueva de Adulam. Y aquellos que estaban en la cueva de Adulam estaban teniendo una experiencia extraordinaria con el Dios al cual David servía. Entonces ellos salieron de deudas, ellos salieron de amargura. Ellos salieron de las cosas que los oprimían. Y cuando lo miraron a Él, aleluya, les fue alumbrados sus rostros. Y sus rostros no fueron avergonzados. Gloria a Dios por eso. Eso es un privilegio cuando uno es hijo. Vos estás protegido por Dios. Eso es un privilegio como hijo. Venga lo que venga, pase lo que pase, así te anden buscando para matarte. Si estás con Dios, escucha bien, si estás con Dios. Pero yo no estoy diciendo te anden buscando para matarte porque te has metido en drogas y vendes. No, si te han buscado, o escucha, si te buscan para matarte, ¿verdad? Porque has andado en drogas, porque vendes, porque sos narcotraficante, te van a matar. Te van a matar porque vos no estás protegido por Dios. Porque vos estás haciendo cosas malas. Esto se refiere a que haciendo cosas buenas, alguien busca el mal contra de ti. La Biblia está garantizando que Dios te va a proteger. Dios te cuida. Las cosas pueden cambiar en un momento por el poder de Dios. Si no, mire a mí en un ratito. Padeciendo la voz, fíjese, me corta. Y de repente estamos aquí tratando hay que hacer la obra, hay que predicar, hay que salir adelante, y de repente vuelve otra vez, pero porque es el poder de Dios. Y esto es algo sencillo. Esto es algo sencillo, esto es algo simple. Pero cuando nosotros estamos en situaciones bien difíciles por causa de ser hijos de Dios, el que mete las manos por nosotros es Dios. Entonces, cuando tú vives mal, ¿y para qué se va a meter Dios? Usted sale de una protección divina. Usted no quiere la cobertura de Dios. Usted no quiere el cuidado de Dios porque usted se las sabe todas. Y mire, lo miran sus amigos, lo miran quien lo mira y dice, este lleva palo. Y lleva palo otra vez. Parece que compuso la canción con Chayanne. Ustedes no lo conocen porque son de la gasolina para acá. Ustedes no saben quién es Chayanne. Pero él cantaba palo, 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 y se quedó en palo y le dieron palo y todos terminaron bien apaleados. Ajá. Por no seguir a Dios. Sigamos leyendo. Dice Isaías 60, versículo 1. Dice, levántate. Vamos todos ahí. Isaías 60, versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová
ha nacido. Hasta lo hemos cantado, ¿ah? Resplandece, ¿lo han oído? Pues ha venido tu luz. Resplandece, pues ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido. La gloria de Jehová está aquí. La gloria de Jehová ha venido sobre mí. Resplandece porque ha venido tu luz. Y la gloria, esto no es algo sencillo. Esto es algo extraordinario. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, dice, y oscuridad las naciones. Más sobre ti, dice Dios. Escuche bien, más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Los que vieron a él. Los que vieron a él no serán avergonzados. Los que ponen su esperanza en él no serán avergonzados. La gloria de Dios estará ahí. El compromiso de Dios de parte de Dios hacia tu vida, hacia tu familia, hacia los tuyos, de generación en generación, Dios va a estar ahí. La gloria del Señor es su presencia. Lo decíamos en esta mañana, si nosotros vivimos en la presencia continuamente, nuestras vidas van a ser restauradas. Cuando estamos hablando de Primera de Crónicas capítulo 7 y usted se encuentra con ese pasaje en donde dice la Biblia que Salomón presentó holocaustos, una ofrenda al Señor, dice la Biblia que descendió fuego del cielo y fue consumida. Y después dice, la presencia de Dios estaba allí. ¿Y qué pasó? En el versículo 4 se vuelve a repetir lo mismo. A Dios le agradó y volvió a llegar el Señor. Ellos presentaron ofrendas de nuevo porque alababan, porque exaltaban, porque bendecían el nombre de Dios. Había alabanza a Dios todo el tiempo. Dios es bueno, maravilloso es su nombre. Él es el Todopoderoso. Él nos libra de las manos del enemigo. Esa era la alabanza del pueblo de Israel, contando victoria tras victoria, viviendo la paz y en la bendición de Dios. Porque así es como se obtiene la bendición de Dios. Cuando nosotros damos honor, cuando nosotros damos alabanza por todas las cosas que nosotros tenemos. Pero cuando vos te mirás a ti mismo y decís, sí, mire usted, por mí es que todo lo que está aquí existe. De verdad. De verdad. Por mí es, mis hijos comen por mí, mi esposa maneja el carro porque mire, yo se lo compré, mire usted. Y usted está así bien alzadito. Usted no está dándole gloria a Dios, no está diciendo lo que hay está porque Dios nos ha bendecido. Eso es diferente. Si hay comida en la casa es porque Dios bendice nuestra alacena. Si tenemos un vehículo para poder conducirnos en los diferentes quehaceres es porque la misericordia y la bondad de Dios está allí. Como dicen algunas personas, es que en Estados Unidos dice tener carro es necesidad, pero la prioridad es buscar a Dios porque de ahí dependen todas las cosas. El dinero no se encuentra en la calle, hay que salir a trabajar. Y para salir a trabajar y encontrar un buen trabajo, escucha bien, necesitas la gracia y el favor de Dios para salir adelante. No es el país en donde estás, es que la gracia y el favor de Dios vayan contigo, porque en donde quiera que un hijo de Dios va, es bendecido porque ese hijo de Dios honra a Dios en donde quiera que él está. Y por eso Dios va con sus hijos, va la gloria de él con sus hijos.
Yo no necesito defenderme cuando vivo en su palabra. Dios siempre sale a mi defensa. Yo no necesito que preocuparme. Cuando David decía, cuando se juntaron contra mí mis enemigos para hacerme daño, cuando se juntaron contra mí para hacerme pedazos, estoy parafraseando, el Señor siempre salía para defender a David. Pero el ejemplo que nosotros vemos es David. Para que nosotros sigamos el ejemplo que David nos está dando. David es una persona sumisa a Dios. ¿Qué es lo que hay que dejar para seguir a Dios? Déjenlo. Déjenlo. Y siga a Dios. Deja tu estilo de vida, tu manera de pensar. No, pastor, porque fíjese que entonces no la vas a hacer. Porque tú tienes que morir a sí mismo para poder seguir a Dios. Está aquí en la iglesia. Tú tienes que morir al ego interior que te dice, es que usted es bien, es un campeón, es que usted es bien tremendo, todo lo puede hacer. No, usted no puede funcionar si Dios no está con usted. Malaquías capítulo 2, este es uno de mis versículos favoritos. Por lo que dice, Malaquías capítulo 4, versículo 2 dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, es decir, los que me temen a mí, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis, dice, y saltaréis como becerros de la manada. ¿Cómo saltan los becerros en la manada? Becerros. Están salta y salta y salta y saltan en la vida, miran a su mamá y van saltando, van detrás de ella, se sienten protegidos. Eso es la idea que el Señor da. ¿Sabe por qué saltamos nosotros? Saltamos de alegría. ¿Sabe por qué alzamos nuestra voz? Para alabar y exaltarle, para celebrar que Dios siempre está con nosotros. Por eso saltamos. No, nunca piense que las cosas se dan porque son en automática o son automáticas. Las cosas vienen porque son. No, es porque si estamos con Dios, Dios nos va a bendecir. Eso es lo que sucede. Entonces Malaquías dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá, vuelve otra vez a decir, el sol de justicia. El sol de justicia. ¿Te das cuenta? Si te quieren hacer el mal y estás protegido por Dios, va a salir a alguien a tu defensa. Está aquí en la iglesia. Él viene con su justicia. El problema es que si el hijo está medio chueco, cuando la justicia de Dios aparece, no hace acepción de personas. Está aquí en la iglesia. Y hay gente que pide justicia muchas veces. Yo no pido eso. Yo dije una vez, esto no es bueno pedirlo, porque no sea que también yo sea cortado. Entonces yo mejor tengo el temor del Señor y le pido al Señor, ayúdame a mí. Si tengo que cambiar algo, ayúdame. Si tengo que mejorar en algo, ayúdame. Perdóname, Señor. No te pido justicia porque si vienes con tu justicia sabiendo cómo opera la justicia, también yo me puedo desaparecer. Tampoco me pongo como una persona no se ponga usted como una persona que usted es más especial. Tenga cuidado con eso. Usted es un hijo de Dios, pero debe de vivir en temor. Usted es un hijo de Dios, pero debe de vivir con respeto hacia Dios y también hacia los demás. Deje que Dios lo defienda a usted.
No habla, no hable. Porque cada vez que hablamos, decimos metemos la pata, pero metiste la lengua. Eso decimos, ay, es que metí la pata. No, boconzos. Hablaste cuando no debías de hablar. Dijiste cosas incorrectas. Y por eso estás pasando lo que estás pasando. Pero la Biblia dice aquí que como esa justicia, Él trae esa justicia. Él es el sol de justicia. Y en sus alas dice, trae salvación. Entonces, Él viene a salvarnos a nosotros. Y no estoy hablando de la salvación que Cristo Jesús nos da, aunque eso implica también, pero estamos hablando de la salvación por obediencia. Hollaréis a los malos, dice, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actué, ha dicho Jehová de los ejércitos. El versículo 6, Salmo 34, 6 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Pero mire lo que pasa acá. Dice, pobre. Si nosotros leemos la Biblia de una vez así de corrido, nosotros realmente pensaríamos que pobre se refiere a la ausencia de posesiones materiales, pero no se refiere a eso, sino que se refiere a que el único que nos puede librar de la angustia es Dios. Por eso Dios tiene misericordia y libra a David de algo que nadie más podría librarlo. Nadie más podría librarlo. ¿Está aquí en la iglesia? ¿Usted se recuerda de Goliat? ¿Y David? ¿Te recuerda? Ayer lo recordábamos y el pasaje dice que David, mientras está con Goliat, usa unas palabras que probablemente solo el pueblo de Israel lo saben. Y dice, ¿y quién es este incircunciso? ¿Quién es este incircunciso que viene a desafiar al ejército de Dios? Él sabía, David vivía bajo el temor del Señor. Obviamente él estaba sometido a todas las leyes que el pueblo de Israel tenía que cumplir para agradar a Dios. Él sabía que como hijo tenía derechos. Y cuando se presenta delante de aquel guerrero que es incircunciso, es decir, vos no tenés absolutamente nada que ver con los hijos de Dios. Vos sos de un bando equivocado. El que está bajo una cobertura, en otras palabras, soy yo, dice David. Vos no me vas a vencer a mí. ¿Ah? Porque detrás de mí hay uno más grande que vos. Detrás de mí hay alguien poderoso. No, el poder no estaba en las piedras. David no tenía 5 piedras porque de casualidad no le funcionaba una. David tenía 5 porque habían 5 gigantes de los cuales sí los iba a reventar en un ratito. Pero la seguridad de David está en la palabra de Dios. La seguridad de David está en las promesas, en que él es hijo de Dios. Y si él es hijo de Dios, Dios está con él, su gloria está con él. Entonces, que vengan gigantes. Dije que vengan gigantes entonces. El problema con la iglesia es ahora de que cuando vienen los gigantes, la iglesia no toma el lugar que le pertenece. Ese es el problema de algunos en la iglesia. Lo que se hace muchas veces es estar peleando entre ellos, entre los mismos. Y eso lo leímos nosotros en Zacarías. Ese era un problema y por eso Dios no estaba allí.
porque andaban en problemas entre ellos y no se glorificaba el nombre de Dios ahí. Es decir, en vez de ser el cuerpo de Cristo, lo que se hace muchas veces es promover la división. Y eso desagrada a Dios. Y debemos de tener cuidado. Porque ¿qué queremos en la vida? Que Dios esté con nosotros. Que su bendición nos acompañe. Que la gloria de Él esté del día a día con nosotros. Mira lo que sucede. Dice el versículo 7, porque ahí quería llegar. Dice, el ángel. El ángel de Jehová, dice, acampa alrededor de los que lee. Espérese. ¿Qué es el temor del Señor? ¿Será el temor algo pasajero? El temor es que, ay, hoy me acordé de Dios. Perdóname por todos los pecados. Después pasa la semana y te recordaste otra vez que tenías que orar. Y otra vez le dice, ay, perdóname por los otros 7 días que pasé pecando. Perdóname. Eso no es temor. La persona que tiene temor peca menos. La persona que tiene el temor de Dios dice, ¿para qué voy a cometer este pecado si me va a alejar de Dios? ¿Para qué para qué voy a vivir disgustado con mi esposa? No porque tenga miedo de dormir en el sillón, sino porque desagrado a Dios. Está aquí la iglesia. ¿Por qué vamos a vivir en pleitos entre hermanos? Porque lo dice Zacarías. ¿Por qué vamos a vivir en pleitos? No hay razón por la cual nosotros podamos vivir así. No le agrada a Dios. ¿Y qué sucede? ¿Qué es lo que queremos? Es lo contrario, que Dios esté con nosotros. Y aquí viene lo más extraordinario. Una de las partes extraordinarias que todos nosotros conocemos es esta. El ángel de Jehová acampa, pero no acampa alrededor de todos. El ángel de Jehová acampa alrededor de sus hijos. Mírenme aquí con sus ojitos torcidos, le iba a decir, porque algunos usan lentes, pero entonces yo también, va. Cuando nosotros no cumplimos con la escritura, Él no acampa. Él no está allí. El mismo mal que viene a nosotros fue provocado por ti mismo. A veces le echan la culpa hasta al diablo. Ve que a usted le dan ganas por estar reprendiendo al diablo, ¿va? Reprendo al diablo. Y reprendo al diablo. Andate a ver al espejo. Y te vas a dar cuenta que el que le ha permitido que el diablo ande rondeándote ha sido tú. Entonces tú sacas este versículo fuera del contexto en el cual tú estás viviendo. Y te pones, es que yo pienso que Dios me protege porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Solo son puras palabrerías las que estás hablando. Porque ahí no está Dios. Dios está, lo dice la Biblia, Dios está alrededor de aquellos que temen su nombre. Ahí está Dios. Dios está alrededor de aquellos que lo aman. Dios está alrededor de aquellos que le buscan. Dios está alrededor de aquellos para defenderlos, que siempre están con Él. Dios está allí porque Él se compromete a estar con sus hijos, porque sus hijos guardan su palabra.
Si usted ha pensado, ¿cómo hago yo para que Dios esté? Aquí tiene el mensaje usted. Solamente en ese versículo, usted, en este versículo 7, del versículo 34, usted tiene una palabra para vivir todos los días de su vida. Temer a Dios. Temer a Dios significa que usted se aleje de todo lo que lo separa de Dios. Y así usted tendrá la vida eterna a través de Cristo Jesús. No hay que hacer un grande esfuerzo. Lo único que usted tiene que hacer es reconocer que usted es un pecador y que usted necesita de Dios. Que el Señor le bendiga. Busque a Dios a tiempo. No sea que la oportunidad se acabe. Dios le bendiga.